Pues amigos de la Caja de Pandora y Alex Comunica, como podéis ver, estamos en un entorno, como se suele decir en estos casos, incomparable. Se trata del jardín del grupo de estudios EJUD, la escuela EJUD de Barcelona, como bien sabéis, escuela de Cábala, una de las pioneras en la enseñanza de Cábala en España, y siempre es un placer poder charlar con su directora, con Nur Berenguer. Nur, bienvenida. Bienvenida. Gracias por acogernos en este jardín donde seguramente podéis oír un poco así de fondo el piar de los pájaros. Esto no es normal, esto en Barcelona no es normal encontrarlo. No. Es un oasis. Y más es muy curioso porque a la que salgo al patio y demás, parece que todos me llaman o todos me quieren saludar, no lo sé. O sea, me empiezan a pillar ya, y cuando vienen los estudiantes pues igual, o sea que debe formar parte de la cábala seguramente. Nos acompaña, eso es porque el tema también les interesa a ellos. Hoy vamos a hablar de los 7 principios herméticos, porque sí que últimamente hablamos mucho de espiritualidad en muchos formatos, se habla también mucho de la ley de la atracción, hay muchas etiquetas, ¿no? Incluso neologismos, nuevas técnicas que se inventan. Pero yo creo que, como siempre, hay que ir a la base, y si además la podemos explicar de una manera sencilla, amena y práctica, que es lo que caracteriza a Nur, mejor que mejor. Porque la base de la espiritualidad, tal y como la conocemos hoy por hoy, Nur, serían los 7 principios herméticos. A ver, aquí hay dos grandes misterios, dos grandes misterios que el ser humano siempre acompaña con él, porque hay un desconocimiento de ese ser humano. Los principios herméticos es precisamente para ahondar en ese ser humano totalmente desconocido. La espiritualidad es un aspecto muy claro en él, pero el hermetismo o el mundo oculto también, porque a la espiritualidad se puede llegar si uno ahonda primero en el mundo oculto, porque el mundo oculto es aquel que uno desconoce las reacciones que va a tener dentro de un segundo, dentro de 2. O sea, tenemos unas reacciones, unas respuestas que desconocemos. ¿De dónde salen? Y ese mundo hay que indagarlo para que la espiritualidad florezca con toda la magnitud. Uh-huh. La Iglesia precisamente ha impuesto la espiritualidad o ha impuesto la religiosidad, pero sin el conocimiento del mundo oculto del ser humano. Y la religiosidad solo se ha impuesto a través del dogma o del fundamentalismo. Y conocemos todos cómo está funcionando la religión. ¿Qué sería espiritualidad? ¿A qué llamamos espiritualidad? Espiritualidad es religión con conocimiento. ¿Y qué es conocimiento? Con el autoconocimiento de uno mismo. ¿Por qué no expresamos la espiritualidad en toda esa magnitud? ¿Por qué no seguimos la voluntad de Dios? ¿Por qué por qué el misticismo no lo llevamos a cabo en toda su magnitud? Porque precisamente desconocemos el por qué. Hay una serie de factores educacionales que no nos lo permiten. Uh-huh. No nos lo permiten porque son trabas, velos que les llaman también, que el ser humano no se expresa con toda su maravillosa grandeza, porque es grande, es maravilloso, pero no se expresa así. Se expresa con una serie de aspectos egocéntricos que muchas veces nos separan de los demás. O sea, la grandeza es bondad y es sabiduría. O sea, si todo ser humano es grande y sabio, ¿por qué no los vemos a nuestro alrededor? Ahí está el secreto. Y el hermetismo es la causa, el origen de todo eso que está tan guardado, tan escondido. Ajá. ¿Por qué habría que desarrollar entonces el misticismo, la espiritualidad? Porque más de uno que nos está viendo dirá, que yo sepa, todo es materia. Yo no sé si la espiritualidad existe, ¿no? Mis 5 sentidos me dicen que no. Entonces, ¿por qué tengo que desarrollar mi espiritualidad? Muy buena pregunta, efectivamente. Porque somos espíritu. El que se lo crea, pues que se lo crea. Y el que no, pues tendrá que desenvolverlo en esta vida o en las próximas. Somos espíritu puro. No somos nada más
Claro, si las enseñanzas, el hermetismo, nos dice que somos espíritu puro, busquémoslo, porque es un gran tesoro, es un tesoro escondido. ¿En dónde? En el ser humano. No tenemos que ir a ninguna parte a buscarlo, solo en el ser humano buscarlo. Pero claro, ese espíritu está tapado, velado, escondido, oculto. De ahí es donde está el secreto de que cuando el ser humano, a cuanto más vaya descubriendo ese espíritu, se va proclamando en su expresión la espiritualidad, pero espiritualidad con conocimiento, no es dogmática, es libre totalmente. Nadie te fuerza a ser bueno o a comportarse con bondad o con moralidad, no. Tú mismo brota a través de ti esa bondad, esa moralidad, sin imposición. Espiritualidad es libertad. Exacto, totalmente. Y es por eso que es espiritualidad en frente a la religión, con conocimiento de uno mismo. Somos libres, y somos libres de mostrar lo que realmente somos. Somos grandes todos, el ser humano, cuando una ahonda en ese ser humano es grande. Todo lo que hace, que nos desagrada, que nos disgusta, no es más que el aspecto personal y egocéntrico, que eso es lo que tenemos que eliminar para que surja, para que brote la grandeza. En Baró Nur hay gente que se llama espiritual o va de espiritual, pero luego resulta ser más dogmática que lo religioso. Ahí está el peligro. Ahí está el peligro de muchas escuelas, siempre lo digo, muchas escuelas que se llaman espirituales. Pero si hay escuelas espirituales y de transpersonales, pero no ahondan en lo oculto, no ahondan en lo hermético, no encontrarán la verdadera espiritualidad, lo impondrán. Y en el momento que tú quieres imponer algo, ya es dogmatismo. Yo en la escuela de Calavala no imponemos nada. A cada uno se le explica cuando hay una pregunta y demás. Y cada uno toma la decisión que sea, tanto de entrar como de salir. No hay ningún tipo de traba para nada. Claro, eso es muy importante, pero ahondar en uno mismo es muy duro. Es duro. Da miedo. Da miedo. Mucho miedo. Mucho miedo porque tienes que reconocer cosas que no quieres reconocer. O sea, si tú sientes envidia o celos por el compañero que tienes en tu trabajo, eso es muy duro. Claro, porque te lleva a pensar que tú eres inferior, ¿no? Porque habitualmente una persona, si tiene envidia de otros, porque reconoce en cierta manera que es inferior, que no es tan bueno como esa persona, es que en algún aspecto. Todo el ser humano se expresa. Yo siempre digo, por ejemplo, la soberbia. La soberbia no es más que miedo. El orgullo es miedo. La vanidad es miedo. Miedo a que el otro vea una realidad que tú no te reconoces. Todos estamos buscando constantemente, el ser humano está buscando el reconocimiento del otro, constantemente. Y hacemos actuaciones teatrales, que digo yo, con una máscara. Y esa máscara puede ser de orgullo, de vanidad, de que yo sé mucho, hablan mucho para que el otro, ostras, aquest com sap, pero en realidad no sabe, está buscando que el otro diga, oye, qué tío más. ¿Por qué? Porque no hay un autorreconocimiento. Vamos a hablar de eso porque el autorreconocimiento lleva a la verdadera espiritualidad, que es la que busca, persigue la libertad, como os estamos explicando. ¿De qué hay que ser libre? Pues ya lo hemos hecho muchas veces con Nur también en los programas que podéis ver aquí en la caja de Pandora. Libre de falsas creencias, libre de condicionamientos, libre de resistencias, ¿no? Porque nos comportamos como no somos realmente. Nosotros creemos que somos de una manera, pero no somos así. Como bien decía Nur, nos ponemos máscaras, ¿no? Y yo creo que la verdadera libertad es llegar a desprenderse de esa máscara. Exacto. Y eso nos puede ayudar mucho el estudio de los 7 principios herméticos, los 7 principios de Hermes Trismegisto. Y ahí me gustaría aprovechar, ya que tenemos a Nur, que es toda una experta en el estudio y la divulgación de la Cábala y de los principios herméticos, que ahí nos podría explicar con palabras sencillas para que todo el mundo las entienda, sobre todo para los neófitos como yo, por ejemplo,
que no sé mucho de principios herméticos, la verdad, que ella me ayude a entenderlos. Por ejemplo, el primero, el principio hermético del mentalismo. Todo es mental. ¿Esto qué quiere decir? A ver, primero de todo, es una osadía que digas que soy una experta en principios herméticos, porque es muy abstracto. Los 7 principios son muy abstractos y tendríamos que estar, yo doy las clases de los 7 principios y me parece que estoy un par de meses para hablar de los 7 principios. Porque es tan abstracto que, claro, a través de imágenes y a través de palabras puedes llegar a entender lo que eso significa. Esto hace unos 4.000 años que está puesto en todas las escrituras egipcias, porque viene de Hermes. Cuando entiendes estos principios, puedes entender lo que acabamos de hablar, de esas máscaras, de esas reacciones. ¿Por qué? Porque todo es mental, absolutamente todo es mental. ¿Y por qué es todo mental? Porque todo lo hemos creado con la mente o con la consciencia. Porque la mente la gente lo atribuye al cerebro y la consciencia no está en el cerebro. La consciencia está en todo el ser humano. O sea, se dice, se cuenta, y así nos lo explica la enseñanza, que en el momento que el ser humano presta atención a algo, lo está creando. O sea, es como si fuera un foco. O sea, focaliza su atención y a partir de ahí se crea. Lo que se enfoca se expande. Lo estás creando. Y eso queda colocado en algún lugar de la conciencia humana. Queda colocado en la conciencia humana y en el momento que menos te lo esperes, aquello que tú has prestado atención brota. O sea, es mental. Es una creación mental y no es, dijéramos, materia hasta que tú la activas. Si tú ahora miras para un lado y ves a una persona que tiene un cochazo de aquellos que la envidia surge, ostras, ese tío, ¿qué ha hecho para merecerse ese coche? Ya está. Has prestado atención a algo que te ha proporcionado algo que se llama envidia. Y eso lo has colocado en un lugar de tu conciencia. Cada vez que veas a esa persona, cada vez surgirá dentro de ti esa envidia. Y ese tío, ¿pero qué se merece ese tío? Y ese es el secreto de todo, es mental. Todo es mental, con lo cual todo se crea en la mente Todo. Y se manifiesta en la realidad. Es decir, por ejemplo, yo me centro en una mala experiencia que he tenido, por ejemplo, en mi empresa he tenido una mala experiencia con un cliente, ¿no? Si me centro en esa mala experiencia, acabaré atrayendo peores experiencias. Exacto, muy bien. Peores experiencias y peores circunstancias o personas, porque ahí entra la ley de atracción. Las personas que están relacionadas con esa experiencia, porque tu pensamiento vibra. Aquí entramos en el principio de vibración. Vibra y emana una energía determinada. Esa vibración atrae personas que están relacionadas con esa experiencia. ¿Y cómo puedo entonces, Nur, subir esa vibración? Cambiando tu atención. Centrándome en las experiencias positivas. Muy bien. Automáticamente cambia. Dice, hay un dicho que lo repito, pero mucho. Cambiará tu entorno. ¿Por qué cambia tu entorno? Precisamente por eso. Porque tú te estás enfocando en el mundo espiritual, como es el caso de muchos estudiantes, te enfocas en el mundo espiritual, en esto, en lo otro, y todo lo que atraes a tu lado es gente de esa intensidad vibratoria. Uh-huh. Y en la vida cotidiana sucede lo mismo. O sea, ese es mi consejo siempre. Ojo con la atención, ¿dónde la ponéis? ¿Y cómo se desvía? Porque a veces no es fácil, porque ya es inconsciente. Estamos entrenados para centrarnos en lo negativo. O sea, tenemos que forzarnos al principio un poco, ¿no? Muy bien. Siempre que nos reímos en las clases les digo esa pregunta y siempre les digo lo mismo. Mirar la belleza. Digo, mira, Barcelona está lleno de balcones preciosos. Mirar balcones, mirar puertas.
O sea, tú estás a lo mejor en el coche y vas conduciendo y aquello te está taladrando, porque hay veces que hay algo que te taladra constantemente. Y te paras en el semáforo y mira qué balcón más precioso. Uy, qué puerta modernista más bonita. Está, ya te la has quitado de encima. Y así, hasta que desaparece. Esa vibración cambia y cambia todo, las personas, cambia todo a tu alrededor. Es mágico, es magia pura. Y es la atención. La atención está relacionada con la letra Bet. Y los judíos, la creación, qué casualidad, dicen que la letra Bet es la letra de la creación, porque el Génesis comienza con la letra Bet, que es Bereshit. O sea, ya te están diciendo que la letra Bet es el comienzo de la creación, y la atención y la letra Bet está relacionado. O sea, el comienzo de la creación, de toda la creación que hace el ser humano, es mental, siempre es mental. Tú, para ponernos de acuerdo, ha habido antes una causa, y esa causa ha sido la preparación de esta entrevista, del lugar, todo, tú te lo has figurado, te lo has montado, te lo has organizado en tu mente. Cuando me has llamado por teléfono ya estaba todo pensado. La acción aún no había ocurrido. Ocurre en este momento. Y lo que tú te habías imaginado seguro que te sale perfecto. Fijaos el gran poder que tenéis, ¿eh? Exacto. Vosotros lo imagináis, lo pensáis y entonces se manifiesta. Primer consejo, centrad vuestra atención en experiencias positivas, en la belleza. Mirad la belleza, que es mucha, ¿eh? Ya sé que nos ha entrenado para mirar lo feo, lo negativo. Centrémonos en la belleza. Vamos al segundo principio hermético, el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. ¿Qué quiere decir? Esto es muy curioso, porque claro, cuando hay aquella frase tan conocida de griega que está en un templo griego, conócete a ti mismo y conocerás el universo, fue algo que a mí me entusiasmó, pero al mismo tiempo digo, ¿qué tiene que ver? Que conociéndome yo voy a conocer el universo. La Cábala nos lo expone muy claramente. Dentro del ser humano está todo. Si creemos que el ser humano es espíritu puro, es energía pura, dentro de nosotros están nuestro sistema solar está en nosotros. ¿Qué es lo que está en nosotros del sistema solar? Nuestra forma de manifestarnos. Nos manifestamos porque recibimos la energía de un planeta, de una estrella o de un sol presente en nuestro sistema solar. A medida que uno va indagando y encontrándose y viendo que se expresa de una forma bella, ve que tiene a Venus muy cerca. Cuando uno contacta consigo mismo, fácilmente contacta consigo mismo, vemos que la experiencia solar está muy cerca de nosotros. O sea, todo ello, indagando, investigando, nos vamos dando cuenta de que arriba lo que sucede lo mismo abajo. O sea, los planetas de nuestro sistema solar, ¿para qué están? Es que lo más importante es eso, que los planetas de nuestro sistema solar están para ayudarnos, para mover toda la creación de nuestro planeta en perfecta armonía. Esa es la finalidad, en perfecta armonía. ¿Por qué no hay armonía? Porque el ser humano no mantiene la armonía. Y mientras no la mantenga, esa armonía, tendremos experiencias para ir cambiando, porque cambiamos con dolor. Y ahí está el ejemplo de que arriba sucede lo mismo que abajo. O sea, en nuestro interior, fijaros, el sol, lo importante que es para el ser humano, es vida y es movimiento, si no, todo esto que tenemos alrededor no existiría. Pero es que no existiría si Venus tampoco no influyera, si Marte no influyera. O sea, todo influye, absolutamente todo.
¿De aquí la importancia de la astrología como ciencia o no? Sí, pero la astrología es hermética, porque la astrología, dijéramos, popular y demás, toca más el aspecto... Adivinatorio. Exacto. Adivinatorio y esto, pero de lo que te hablo es de astrología esotérica, de que cada uno de los planetas influye en gran manera a la actitud y al... A ver, si creemos que todo es espíritu y que el todo está en todas partes, ¿por qué no lo conocemos? Claro, el único, o sea, la conclusión, la cábala nos enseña que el todo está en todas partes y lo conoce todo, pero lo único que le falta es la expresión. Se expresa como en el macrocosmos, es una expresión clara del todo a través del macrocosmos y del microcosmos, que es los seres humanos y los 4 géneros que hay abajo. O sea, se conoce a Dios por su expresión. Cuando te dicen esto, dices por su expresión. ¿Y dónde se expresa? Pues en todo. Si se expresa en todo, nuestra expresión también forma parte de ese todo. De ahí está el secreto de que los planetas no son más que expresión del todo. Las estrellas son una expresión del todo. Los ángeles son una expresión del todo. Los elementales son una expresión del todo. Todo lo que hay en nuestro sistema solar y en nuestro entorno, todo forma parte de las manifestaciones del todo. Si se manifiesta en todo, entonces todo lo que hay se está expresando a través nuestro, porque somos los centros de expresión más importantes que el todo tiene, porque podemos alcanzar la consciencia de él mismo, porque ya lo dice las enseñanzas del Génesis, a imagen y a semejanza. O sea, un ángel nos da imagen y semejanza. Una flor nos da imagen y semejanza. Los arcángeles no son a imagen y semejanza. No lo dice en ningún apartado de los antiguos libros, solo tanto la tradición oriental como la occidental dicen el ser humano es a imagen y semejanza de Dios o del todo. Si somos a imagen y semejanza, entonces lo tenemos todo. Y lo único que tenemos que expresar es ese todo. ¿Me he explicado? Porque es un poco... Creo que sí. Sí. Hablas de que hay algo que está por encima de nosotros, en el sentido de por encima de nuestro ego, ¿no? Que es la conciencia, que es la fuente, ¿no? La fuente universal, la chispa divina, y la chispa divina quiere, ¿no? Quiere expresarse a través de nosotros. Pero nosotros a veces no se lo permitimos, no se lo dejamos porque el ego lo impide o cierra, es una cortapisa. Barrera, es como una barrera, como un velo. Le llaman velos, le llaman caras, le llaman... Por eso a veces todo cuesta tanto, siempre tenemos esa idea de que nos tenemos que esforzar mucho, tenemos que sacrificarnos, porque no dejamos fluir la consciencia, la chispa divina. Yo siempre comparo esa chispa de vida, ese poder de vida, lo comparo como una fuente, un río, o sea, un río blanco, claro, transparente, que contiene sabiduría, belleza, justicia, misericordia, amor. Lo contiene todo y fluye constantemente, porque así la cábala nos fluye constantemente. Pero después, en ese fluir, hay impedimentos, hay barreras. La misericordia, no, la belleza no. ¿Por qué? Porque no le fluye la misericordia, porque no es una persona que tenga mucho amor a los demás. El injusto, el sinvergüenza, o sea, hay una falta de respeto a los demás. O sea, todo va alrededor de lo mismo. Tú observa los defectos o los vicios de los seres humanos. ¿A quién benefician? Mí, al ego. Y mí, a nadie más. En cambio, el ser humano que es espiritual, ¿a quién benefician? A él y a todos. ¿Por qué? No hay mayor gloria y placer
que ayudar a alguien, que favorecer a alguien. Vivir a través del miedo, vivir a través del amor. Exacto. Porque el ego es miedo, al fin y al cabo. Totalmente. Miedo en muchas representaciones. Yo siempre lo digo, el miedo es el padre de todos los vicios, pero de todos. Del ladrón, del que está matando, del asesino, de todos. Entonces, al fin y al cabo, para no sufrir, es decir, para no tener esa sensación de que todo nos cuesta mucho, de que siempre nos estamos sacrificando, de que nunca llegamos a final de mes, por ejemplo, Sí. de que no tenemos tiempo para nada. A ver, ¿cómo podemos dejar que la consciencia, la chispa divina, la chispa de la vida, fluya a través nuestro? ¿Cómo lo podemos hacer? Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Llevamos otra vez al mismo punto de antes. O sea, reconociendo de que me expreso con rabia o con malestar, o que le estoy dando todo el día, porque la mente, como no la pares, tiene un poder Es un barrio peligroso la mente, ¿eh? muy peligroso, porque como te obsesiones con algo, San Boy está lleno de esos, que se han obsesionado y dale, y acaban con una negligencia dentro de ellos que no entienden lo que les pasa. Se pasan de rosca, como se suele decir. Vamos a otro de los principios, Nur. Todo es vibración, todo vibra. ¿Qué significa? Que todo lo que está vivo vibra. ¿Y qué es lo que no está vivo? Con vida. Todo vibra, absolutamente todo. Hasta una casa construida por un ser humano está constantemente vibrando. Las flores vibran, las piedras vibran porque van cambiando. No es lo mismo estas flores que hace un mes hubieras venido y no estaban igual. El ser humano vibra constantemente, las células de nuestro cuerpo, el ADN. Piensa que las células, según nuestra enseñanza de la Cábala, tienen vida, conciencia y movimiento. Y esa vida, conciencia y movimiento, nosotros podemos alterarla, porque nuestra conciencia es superior. Las células del cuerpo dicen que nos ven como si la conciencia humana fuera Dios. Y las células son los humanos. Claro, todo ese proceso de vida, conciencia y movimiento tiene vibración, vibran. La sangre vibra, todo vibra, absolutamente todo. La piel se renueva, se cambia. Claro, que todo vibre quiere decir que todo también es mutable, que todo cambia, Exacto, ¿no? todo cambia, porque la vibración todo cambia. siempre está en movimiento. Acuérdate de aquellas investigaciones que hizo un japonés con el agua. Masaru Emoto, exacto. Sí. Y hay otro, también un holandés, me parece, que lo hizo con partículas de tierra muy finas. Las palabras cambiaban la imagen. O sea, ahí ves el poder de la palabra. O sea, que la palabra hace vibrar cualquier elemento. O sea, si hace cambiar cualquier elemento, ¿qué no va a hacer cambiar? El pensamiento. Entonces sí, todo Vibra. se puede cambiar, todo vibra, y nosotros aprendemos a manejar esa vibración, podemos cambiar todo lo que nos envuelve, Todo. ¿no? Todo lo que queramos. ¿Y cómo se aprende a manejar esa vibración? Bueno, ya vamos andando lo mismo, claro. O sea, aprendiendo a través de nuestra propia vibración. Cómo vibramos, dónde vibramos y cómo lo manifestamos. Porque lo que manifestamos es vibración constante. Porque puede haber una expresión iracunda y una expresión de amor. Y las dos vibran de diferente intensidad, pero vibran. El del amor es una vibración altísima, altísima. En cambio, la de la ira es una vibración densa. ¿Qué quiere decir eso? Que el ADN, por ejemplo, se aprieta consigo mismo con una vibración de ira. En cambio, con una vibración del amor se estira, se estira, se estira, se estira. ¿Y cómo llegar a esa vibración? Porque a veces uno puede decir, no, si yo vibro en la energía del amor, ¿no? Pero a veces es un amor fingido. Sí, no. Es falso, es decir... Es falso, no, eso es mentira, eso forma parte del ego. Esas vibraciones se llegan
a través de un trabajo interno, del reconocimiento, de búsqueda interior. Solamente. Autoestima. No hay otra. Autorreconocimiento, autoestima. Es decir, esto que siempre decimos, y que tiene una profundidad, siempre decimos que para querer a los demás, uno antes tiene que quererse a sí mismo. Necesitamos amarte a ti mismo primero. Claro, pero ¿qué es a mí mismo? Decimos, Es me quiero a mí amarte. mismo. ¿Qué quiere decir a mí mismo? A ti mismo que representa todo lo que eres. Todo lo que soy. Y tú no eres el ego. Ahí está el secreto. El ego no eres, tú no eres el ego. O sea, el ego no es más que una máscara. O sea, es algo que es en un momento dado. Esa no es la realidad del ser humano. El ser humano es mucho más allá. O sea, ¿qué provoca esa máscara? Ahí está el secreto. ¿Qué impresiona? Hay algo dentro de nosotros que tiene el poder de presionarte a representar esa máscara. El miedo. El miedo, pero ¿y ese miedo qué impresiona para ese miedo? Claro. O sea, todo tiene un origen. Todo tiene un origen. Un origen. ¿El origen del miedo cuál sería? Exacto. Y ese origen, cuanto más está dentro, ese es el mundo oculto. Cuando descubres ese mundo oculto, por ejemplo, del miedo, ves que detrás está la cara de la verdad de uno mismo. Es decir, aprender también a querer los propios miedos, ¿no? Claro. O nuestros defectos, nuestras miserias, nuestras mezquindades. Eso es lo que a veces... La sombra. La sombra. La sombra, la doble faz, también le llaman. El doble. Las escuelas teosóficas le llaman el doble. Porque muchos se confunden de que se creen que son ellos y no son ellos. El que tiene una reacción iracunda no es él, es solamente su reacción ante un hecho que ha plantado una atención a algo que no tendría que haberlo hecho. Claro, con que es una reacción momentánea, pero que le puede llevar a una vida muy triste, pero la realidad de aquel ser humano es otra, totalmente. Es nuevo, de ahí está el secreto de descubrir quién es, quién soy y por qué me expreso así. O sea, la que te habla está en este mundo por eso, porque hubo un momento, tuve una experiencia espiritual de muerte y de volver, y dije, ¿quién soy yo en realidad? ¿Quién soy? ¿Y dónde me conduce todo esto? Y ahí me metí en toda la enseñanza ocultista, porque si no, no hay forma, No hay forma. No hay forma. Vivimos en una realidad o una irrealidad, mejor dicho. Exacto. Seguimos hablando de principios herméticos con Nur Berenguer, directora de la Escuela de Cábala Ehud de Barcelona. Vamos a hablar ahora, Nur, del principio de polaridad. De ¿Qué los polos significa? opuestos. Los polos opuestos, sí. La ciencia ya lo reconoce, que todo se crea con polos opuestos. Absolutamente todo se crea con polos opuestos. Fíjate que hay algo muy, muy curioso, que el ser humano solo crea con esto y con esto. O sea, con la cabeza, con la boca, o sea, con los ojos, la boca, el corazón y el sexo. Y todo se mueve con polos, porque una mujer sola no puede crear nada. Un hombre solo no puede crear ningún ser humano. Los ojos son imprescindibles los dos. Y cuando esos ojos son capaces de atravesar más allá de la apariencia, se despierta un tercer ojo. La boca crea con la palabra, o sea, la boca tiene toda una serie de funcionamientos para que esa palabra se pronuncie. Hay una polaridad. El corazón exactamente igual, y el sexo, o sea, todo. La electricidad, bueno, no te tengo que decir en los aspectos técnicos y físicos y biológicos que todo se crea por polos opuestos, todo. Cuando hablamos de creación, y en este caso hablan, los 7 principios lo aplican a la que, o sea, para crear se necesitan las dos polaridades. Las dos polaridades. Energía femenina, energía masculina, yin yang. Negativo, positivo, dile Negativo, como positivo. quieras.
Si necesitamos a nuestro opuesto para crear. Siempre. Mira, la relación mejor que un hombre y una mujer puede tener para montar cualquier cosa es que sean un hombre y una mujer. Los hombres os cuesta mucho tener una relación de negocio con otra mujer, con una mujer. En cambio, es lo más aconsejable, porque la percepción intelectual, emocional y mental de una mujer nunca será como la de un hombre, jamás. Claro, ¿qué pasa? Que cuando juntas un tipo de emoción con otra, estás creando una nueva perspectiva. Yo te lo aconsejo. Por ejemplo, en un negocio, en una empresa, entonces yo siempre tengo que buscar un socio, tengo que procurar que sea lo opuesto a mí, para que funcione. Si yo te aconsejara, si tú me pidieras consejo, el otro día hubo una mujer que me pidió un consejo de que el negocio no le funcionara, además, con la socia. Dice, y voy a deshacerlo. Dice, ¿qué me aconsejas tú? Un socio, un hombre. Ay, un hombre. Oye, para montar un hombre. Porque la perspectiva que él te dará, mental y emocional, sois muy prácticos y la mujer no lo es nada de práctica. Pero la diferencia es por género, o hay personas también que pueden pensar de manera diferente, ¿no? O es siempre hombre, mujer, mujer, hombre. Es que el hombre tiene unas características y la mujer es otra. O sea, su género sí les da unas actuaciones y unas características mentales totalmente distintas. A nivel emocional, el hombre se comporta de una forma, tiene emociones, pero se comporta de una forma, la mujer de otra. Mentalmente igual, los deseos igual, no tienen nada que ver, por eso cuesta tanto entenderse. Hay mujeres muy masculinas y hombres muy femeninos también. Exacto. O sea, estamos hablando más de energía femenina y energía masculina. Porque lo ha potenciado, porque la mujer ha potenciado mucho su parte masculina y el hombre lo está potenciando. Pero claro, cuando juntas esas dos, es más triunfo. Es muy curioso, pero cuesta mucho, porque hasta que no te entiendes con el otro sexo, porque claro, delante de una situación, o sea, dices, nosotros por ejemplo lo tenemos muy clarificado. Yo soy la directora de la escuela, yo soy la instructora, pero en los asuntos materiales, podríamos decir, de la escuela, yo prescindo totalmente, porque no hay mejor gobernante de los asuntos de bancos, de números, de organización administrativa que un hombre. Es perfecto. Siempre lo hacen perfecto. Pero muchos hombres necesitan después la parte emocional, que le digan, oh, no seas tan racional en esto, míratelo desde otro punto de vista. Eso porque en mi empresa precisamente quien lleva los asuntos de bancos administrativos es mi mujer. Bueno, porque yo no quiero tener nada que ver. Porque tú en este caso estás haciendo la función femenina. Estás haciendo una función femenina, porque si no, no podrías hacerlo lo que haces. Porque prestas mucha atención. Estás entrevistando a alguien y en el momento que te pones receptivo es el aspecto femenino el que funciona. Cuando yo ahora estoy actuando desde el punto de vista masculino, porque me pregunta y contesto. Pero lo que más impera en este caso es la parte masculina y a ti la femenina, porque estás escuchando atentamente para resolver la siguiente pregunta. Y vamos entonces a la siguiente pregunta, al siguiente principio hermético. Todo es ritmo. ¿Qué quiere decir esto? Ritmo, porque es el mismo caso, o sea, todo es un compás, todo sigue un compás. O sea, lo que ayer nos preocupaba tanto, mañana, por eso dice, no te preocupes, que el tiempo lo cura todo. Cierto. Porque sigue un compás, sigue un ritmo, siempre, todo. O sea... ¿Pero ritmos para adelante, para detrás, para... Así. Sí. Depende de hacia qué lado vayas, irás hacia el otro. A ver, explícame esto. No mantiene el ritmo siempre. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú pienses, todo lo que tú vivas intensamente, mantendrá ese ritmo.
una persona extremadamente iracunda, o sea, ese ritmo será muy alto. Esa será la causa y el efecto será igual. Una persona extremadamente apasionada, su efecto será de pasión. O sea, dicen, por ejemplo, una persona que siente mucho dolor, después siente mucho placer. Son los dos extremos siempre. Una persona que no siente mucho dolor, que va, bueno, tampoco siente placer. El placer y el dolor va siempre en recompensa. ¿Y qué es lo mejor? ¿Sentir poco dolor y entonces poco placer? ¿O sentir mucho placer? Yo pero creo ya sabes que es mucho placer para... Yo también, ¿eh? Y después del dolor, pues estar preparado cuando viene ese dolor. Pero ya siendo consciente de eso. Es decir, ya sé que soy una persona soy alguien que me apasiono por las cosas, sé que entonces me tocará también sufrir, ¿no? Por las cosas. Exacto. Pero si yo ya lo sé, ya me preparo y digamos que el golpe lo recibo mejor, ¿no? Eso es lo que te enseñan las enseñanzas. Claro, en mi caso soy una persona extremadamente apasionada. Donde me he metido ha sido con pasión pura. Ahora, cuando tengo un revés, sufro una barbaridad, pero ya lo sé, me preparo y digo, vale, o sea, he sufrido mucho. Lo que más te apasiona es lo que al final también te hace sufrir más, ¿no? Claro. Más pasión, sí, claro, más sufrimiento. Eso es esto del ritmo. Se me encanta entregarme a un trabajo, a esto, al otro, y recibo muchas recompensas, muchísimas recompensas. Ahora, también me vienen dolores, también me viene dolor. El dolor pues puede ser, por ejemplo, pues que se me marche un estudiante. Por ejemplo, pues me causa dolor. Y a otra persona, pues tanto se le dará. A mí no, a mí me causa dolor. No por mí, sino por él. Porque no continuar. Sé que la vida, de la forma que tenemos, nuestro entorno, nuestra sociedad, es muy dura. Muy dura. Y si no tienes unas lecciones, no tienes una guía que te ayude a superar todo eso, pues me sabe mal. Yo que me gustaría, siempre lo digo, yo si pudiera me pondría en el medio de la Plaza Cataluña y explicarles a todo el mundo que el encontrarse, el buscarse, es obtener el entendimiento de lo que nos está sucediendo. Claro, cuando lo entiendes, no sufres. Todo lo que es, todo el aspecto que nos rodea. Esto es importante lo que dice, ¿no? Porque hay muchas personas que no se dedican a aquello que les apasiona, porque quizá inconscientemente, porque el inconsciente es sabio, ¿eh? El ser humano es sabio, la mente es muy sabia, no quiere sufrir. Como no quiere sufrir, no se dedica a lo que más apasiona porque sabe que acabará sufriendo. Exacto. Pero si lo entiende y es consciente de ello, el sufrimiento sí, obviamente lo pasarás mal, pero ya como lo sabrás, ya estarás preparado y lo verás en global. Y ahí está el secreto, la enseñanza, el irte descubriendo. O sea, da miedo y da sufrimiento y muchos huyen porque no quieren sufrir. Pero el sufrimiento viene por la ignorancia en el sentido de no ser consciente. La ignorancia del final, de la meta. De la meta. El propósito, el sentido. El propósito, el sentido. Otro principio hermético, y este es de los importantes, ¿eh? Bueno, todos son importantes, Causa pero este en especial, efecto. causa y efecto. Pero ya hemos ido hablando, casi todo está englobado en esas causas y todo esos tiene efectos. una causa y tiene todo, su efecto. Todo. Bueno, yo creo que este más o menos queda bastante claro. Esto que está pasando aquí, entre tú y yo, tendrá un efecto. No sabemos cuál. El que Ya sea, vendrá. ya vendrá. Tendrá un efecto. Y como eso todo. Por eso que es importante crear causas positivas, maravillosas. Causas positivas. ¿Qué es una causa positiva? Tener una conversación agradable como la que estamos manteniendo tú y yo, hablando de principios que es como si todo esto. Estamos hablando de algo que siempre digo, y lo digo en la escuela, es como si. Averigüemos, que cada uno averigüe si es como si o es. Porque yo no tengo suficientes palabras para transmitiros qué es. Tenéis que sentirlo aquí dentro. Esto, hablar así todo el día, tú imagínate qué causas plantaríamos. ¿Por qué la gente tiene tantos
porque está o criticando, o hablando mal de uno, o hablando mal de otro, y esto, bla, bla, y estamos prestando atención a todo eso. Claro. Porque aquí estamos prestando atención tú y yo. Yo a ti, tú a mí. Y claro, lo que estamos creando dentro de nosotros, ay, qué maravilloso mañana me estoy pasando. Fíjate, o estar tomando un café con alguien que te esté criticando, al jefe de estado de turno, o a los sinvergüenzas que tienen que pagar esto, que tienen que... Dices, madre mía, sales de allí con la cabeza así. ¿Por qué el ser humano no se relaciona con el mal? Ahí está el secreto. ¿Por qué el ser humano no se relaciona con el mal? Mal. No le gusta que hablen del mal. Hablas, pero después cuando dices, ¿y qué mal me siento? ¿Y yo qué necesidad tenía de estar hablando con ese, del estafador, aquel de turno, de este político? ¿Qué me ha sacado todo eso? ¿Qué conclusión me ha sacado? Porque yo siempre les digo lo mismo, conclusiones. En cambio, esta conversación, yo sacaré conclusiones y tú también, y positivas. Estás que tío, que el Alex, que esto, que el otro, qué bien, qué majo ha sido, que fíjate de qué manera me ha entrevistado, tal, todo en positivo. En cambio hubiera estado aquí hablando, bueno, yo ya tengo la costumbre de que cuando alguien empieza a hablar mal, le digo, uy, pues por cierto, ¿has visto la película de esta semana? Cambiamos de tema. O hablan de política. Vamos a hablar de política. O de política, o de rápido. Religión, o de crímenes. Porque siempre que hablamos de política es para hablar mal, ¿eh? Nunca para hablar bien. Exacto. Ninguna política. Claro, hoy has visto la película, hoy no te la pierdas, ¿eh? No te la pierdas porque, así, quina, ya está. Eso es lo que te digo, es cambiar. Esto, me gusta mucho esto que está diciendo Nur, porque yo a veces lo he pensado también, ¿no? Es decir, perdemos mucho tiempo hablando de la política, de la corrupción, que obviamente, se tiene que hablar porque hay que mejorarlo, ¿no? Pero pretendemos con ello cambiar el mundo y no lo vamos a cambiar. No. Y no lo vamos a cambiar. No. En cambio, si siembras causas positivas, semillas de luz, llámalo como quieras, Exacto. te estás cambiando a ti mismo. Exacto. Y cambiándote a ti, cambias también tu realidad, tu entorno, las personas más allegadas, más cercanas a ti, más queridas. Y ahí sí que puedes comenzar a cambiar las cosas y cambiar el mundo. Ahora, despotricando, diciendo que este es un ladrón, que este... Bueno, si quieres para desfogarte en un momento dado, puede tener su función terapéutica. Pero realmente no estás cambiando nada, que lo sepas. No estás cambiando el mundo con eso. Así de claro. O sea, cambias en positivo, porque el ser humano en el fondo lo que le gusta es voluntad hacia el bien, voluntad hacia las cosas agradables, dulces. Que le digas a alguien, ay, qué guapo estás hoy, qué bien vestido, cómo me gusta. Eso es lo que le alegra a la gente. Pero que le hablen de, oye tú, eres muy antipático, ¿eh? A nadie lo soporta eso. No obstante, los programas de televisión en los que se habla mal de los demás son líderes de audiencia, ¿eh? ¡Qué vergüenza! Y en cambio, programas que se han hecho, que quieren infundir valores positivos sobre, sentimientos, emociones, no suelen tener muy buena audiencia. Audiencia, me refiero cuantitativa, no cualitativa. Como experto, ¿te has preguntado el por qué? Bueno, quizá porque es una manera de conectarnos con la sombra, con esta sombra. Porque el ser humano, en el fondo, no quiere conectar con las sombras propias. Claro. Mientras ve la sombra de los demás, se olvida de las propias. Interesante esto. Último principio hermético. El principio de generación. Bueno, todo se multiplica. Todo se multiplica. Todo se multiplica. Automáticamente todo. Todo que está... O sea, si prestamos atención a muchas cosas, aquello se multiplica como las semillas que tú tiras en un jardín, en una maceta. Se multiplican. Y tus pensamientos y tu mente multiplica constantemente, es lo que estamos hablando. Lo que tú estás prestando atención lo multiplicas en muchos conceptos. Fíjate la cantidad de conceptos que hemos hablado, la multiplicación que hay ahí de ideas. Ideas que solo una idea, cada uno de estos principios, yo estoy como 2 semanas hablando son 7. O sea, si tienes 7 principios, son 7 semillas como mínimo de esta conversación, que dices, madre mía, pero si esto, fíjate. Y después, en cambio, toda esa multiplicación está fusionada en uno.
En uno que sería creer es crear. Exacto, crear con esos principios. Pero como cualquier planta de estas, hay muchas semillas, pero la planta es una. Como en tu caso, tú como persona, tú eres uno, pero eres una multiplicidad de cosas. Pues hoy, en la caja de Pandora de Alex Comunica, hemos plantado esta semilla, esta causa positiva, que esperemos que os haya ayudado. Si queréis saber más, no hace falta que os lo digamos, os podéis poner en contacto con el grupo de estudios, la Escuela de Cábala Ehud de Barcelona, y os ayudarán en todo lo que necesitéis. Nur, gracias. Gracias a vosotros, ya lo sabéis, a vuestra disposición, la orquesta que tenemos y todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Los pajaritos nos han acompañado, ha estado muy bien. Exacto. Gracias. Gracias.